Dios los bendiga, hermanos, queridos amigos. Sean bienvenidos otra vez en esta humilde casa. Seguiremos dando la campaña de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiero hacer un repaso de lo que hemos aprendido estos últimos días. El primer día aprendimos acerca del conflicto entre el bien y el mal. Aprendimos que el conflicto empezó en los cielos. Quien lo orinó fue Satanás, el diablo. Aprendimos que Dios no creó a Satanás, sino que creó un querubín perfecto, un ángel de la orden más suprema. Solamente Dios era el más alto sobre él, solamente él era el más poderoso sobre él. Aprendimos que Dios dio el primer paso para el reconcilio. En el segundo tema aprendimos que Dios cumplió esa promesa, mandando a Jesús a cumplir esa promesa. Él era Dios y se hizo hombre como nosotros, vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, y también Él hizo un ministerio perfecto en este mundo, un ministerio que tiene todavía hasta el mundo hoy, tiene todavía su autoridad. Ahora, el ministerio de Él, con que Él se haya hecho carne, no fue suficiente, sino que también tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Todo eso, hermanos, lo aprendimos estos 2 días atrás. Hoy, hermanos, el tema de hoy se llama... ¿Me puede prestar aquí? Ay, disculpe, que no me lo hace aquí. Aguas de gracias y fe. Buscar la vida eterna. Queridos amigos, quiero que me acompañen a leer la base bíblica, que la vamos a encontrar. Todos recibieron una hoja que es perteneciente al sílabo que estamos ocupando para esta campaña. Esta es la tercera parte del sílabo. Vamos a ir, somos 6 partes, estamos hablando que hoy vamos a hacer la mitad del tema, ¿verdad? Entonces quiero que me acompañen a leer en su sílabo que tiene cada quien. Luego ustedes pueden buscar en su Biblia las citas y compararlas si están correctas. Busquemos Mateos 28, 18 al 20. Lea conmigo, por favor. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Jesús, antes de ascender al cielo, después de su resurrección, dio una orden a sus discípulos. La orden estaba clara: todo seguidor de Cristo debería ser bautizados. Hermanos, yo quiero traer a recuerdo una historia. Todos aquí conocen el rey David, y tal vez lo han... Pero quiero hablarle de una parte de la vida del rey David, que es cuando ya era rey. David, siendo rey, se equivocó, como todo hombre equivocado. Él, en su tiempo de ese reinado, sufrió muchas guerras y Dios le daba la victoria en esas guerras. Pero hubo un día que estaba en guerra el pueblo y David no fue a la guerra, más se quedó en su casa descansando hasta muy tarde, despertó. Su obligación como rey era estar en la guerra con su pueblo, pero él, confiado que Dios siempre lo bendecía, él se quedó confiado en su cama. Gran demostración de fe, yo lo miro por eso, va. Pero ¿qué pasó ese día? David nunca pensó pecar ese día, nunca lo planeó, pero ese día se levantó tarde, paseó por su palacio y desde la azotea vio una mujer, a Betsabé, una mujer bella, y la codició y la quiso para sí, y la tomó para sí, pero siendo esposa de Urías, un soldado del rey David. ¿Estamos hasta ahorita? La tomó para sí, y al saber que la mujer había quedado embarazada, viene y hace un plan maquiavélico. Manda a llamar a Urías para que pase una noche con la mujer y así crea que de él es el hijo. Pero no sabía que Urías era tan fiel al rey, amaba tanto al rey, que se quedó a las puertas del cuarto cuidando al rey. Entonces, al ver que David no pudo hacer su plan, manda y ya avisa a uno de sus comandantes que ponga a Urías al frente de la batalla. Y cuando esté en su esplendor la batalla, manda que retire las tropas para que quede solo. A manera que Urías murió en combate. Ahora sí podía tomar la mujer de Urías, y el pueblo no se iba a dar cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Mandó al profeta Natán ante él, y Natán le dijo que tenía un caso que él tenía que juzgarlo.
tenía un problema entre dos personas. Una persona tenía muchos rebaños y una persona solamente tenía una corderita. Digo que llegó una visita y el que tenía muchos rebaños mandó a matar la corderita que solo tenía una. David juzgó el caso y se enfureció y dijo que el que había hecho tenía que morir y que tenía que pagar 4 veces lo que había hecho. Natán le dijo que ese eras tú, al momento que le quitaste a la mujer a Urías y lo mataste en combate. David hizo 2 pecados, adulteró y se hizo homicida. David, al escuchar eso, el profeta le dice que la paga de ese pecado que hizo iba a entrar la muerte en su familia. Y entró la muerte, murió el niño que había dado a luz a esa mujer Betsabé. Esa fue la paga de pecado. Pero si nosotros vemos los salmos de David todo el tiempo muestran arrepentimiento. Dicen palabras como escudriñame, examíname, ponme a prueba, porque David quería estar seguro que Dios lo había perdonado. Y déjenme decirles que Dios sí lo perdonó, porque David demostró un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que toda la vida hizo un ministerio hacia alabanza, hacia Dios en todos sus salmos. Él demostró un ministerio de arrepentimiento. Asimismo, hermanos y amigos, Dios quiere ese sincero arrepentimiento de nosotros. Quiere que seamos como David, que no fue un hombre perfecto, que pecó, tuvo pecados graves, pero se arrepintió. Hermanos, este es el llamado que hace al Señor este día, el arrepentimiento. Ahora yo quiero, después de esta historia, quiero concentrarnos en nuestra vida. Todos aquí, hermanos, tenemos metas. Metas que tal vez tenemos como querer hacer una casita, comprar un carrito, tal vez queremos, los que son comerciantes quieren hacer negocios más grandes, a manera que todos queremos prosperidad y trabajamos hacia esas metas. Entonces uno piensa que está en el camino correcto porque está esforzándose por cumplir esas metas. Yo quiero tomar un ejemplo, algo que yo pensé hace muchos años, cuando ya era un adolescente. Hace muchos años, cuando yo salía de la escuela, yo soy originario de San Miguel. Allá, si no había cable TV, no se podía ver ni un canal más que el propio de San Miguel. Entonces yo lo miraba la misma programación todos los días. Y cuando salía de la escuela daban una programación especial que me llamaba la atención. Era de la vida de ricos y de los famosos. Mostraban sus hermosas casas, sus hermosos yates, sus hermosos carros. Y invitaban al televidente a luchar y alcanzar una vida así. Y también asimismo los maestros de la escuela nos invitaban a que estudiáramos para que nosotros formáramos una carrera y nos gozáramos de las metas alcanzadas después de cumplir esas carreras. Déjeme decirles que eran consejos perfectos, consejos buenos y sanos para la vida. Pero yo me puse a pensar qué opinaba Dios, si era correcto o no era correcto. Y llegué a la siguiente conclusión: para Dios eso no es vida. Lea conmigo, por favor, 1 Timoteo. Vamos a leer 1 Timoteo 6:12. Dice, 1 Timoteo 6:12 es la primera que está ahí. Todos lo tienen a la mano. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Para Dios, para que sea vida de verdad, debe ser eterna, porque para eso nos creó. Así que cuando Él ve a esa persona disfrutando en su casa, en su enorme yate y en su lujoso carro, piensa, pobrecito, va a envejecer, va a morir, va a ser poco lo que va a disfrutar. Así que nos anima a luchar o pelear para alcanzar una vida mejor, que es la vida eterna. Necesariamente la vida eterna significa nunca envejecer, nunca morir, nunca enfermar, vivir en la perfección y rodeado de los seres queridos que uno tiene a su lado. Todas las demás metas de este mundo simplemente son temporales. ¿Verdad que suena por algo por lo cual luchar? Veamos, hoy vamos a analizar 3 preguntas. ¿Por qué luchar por la vida que para Dios es realmente vida? Es decir, la vida eterna. ¿Qué hay que hacer en esta lucha? La segunda. 3. ¿Usted puede ganar esa lucha? ¿Usted puede ganar la vida eterna? Veamos la primera pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué vale la pena luchar? Primero debemos entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de vivir una vida de sufrimiento, de tristeza, de miseria, esperando que algún día vamos a poder disfrutar de la vida. Todo
lo contrario, ¿verdad? Busque conmigo, por favor, Isaías 48:17. Isaías 48:17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, soy tu Dios, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, Dios aquí está mostrándonos que la lucha por la vida eterna implica caminar en el camino que realmente debemos andar, y ese camino dice que nos beneficia. Luchar por la vida eterna es una vida que conlleva mucho más beneficios que cualquier otro estilo de vida. ¿Por qué? Ilustrémoslo de esta manera. Hay muchas personas que proclaman los beneficios que vivir una vida en forma naturista, una vida que dicen de volver a la naturaleza, comen alimentos sin productos químicos, orgánicos, productos naturales, y proclaman que hay muchos beneficios de vivir en una vida así, ¿verdad? Una vida de buena alimentación, pero en sentido espiritual, ¿qué sería? Vivir una vida en sentido espiritual naturalmente sana tiene muchísimos más beneficios aún. ¿De qué estamos hablando en sentido espiritual? Bueno, nosotros fuimos creados para vivir en armonía con los principios y las normas divinas, tal como fuimos creados para comer productos de la tierra, sin pesticidas. Fuimos creados para vivir en armonía con las normas de Dios. Entonces, Dios nos enseña ese camino y los beneficios son innumerables. Por ejemplo, vida de familia más feliz, emociones y sentimientos más sanos, más paz interior, amistades exquisitas, una vida en general más saludable, y esto ahora es incluso en este mundo mucho mejor que lo que se vive en otro mundo, ¿verdad? En la vida del mundo, ¿verdad? Y por caminar por ese camino que debemos andar, por caminar el camino que debemos andar, y si incluimos ahora lo que queda al final, que es la vida eterna, no hay donde perderse. Quiero que lea conmigo un vislumbre de una vida realmente deleitable en Isaías 65:21-23. Dice: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová, ellos mismos y su descendencia. Qué hermosa descripción, ¿verdad? Del final feliz de andar en el camino que Dios nos señala. Los que persiguen las metas temporales de este mundo se privan de la oportunidad de vivir la vida más sana posible ahora, y para qué decir, la desilusión de ver que todo por lo cual han estado trabajando no lleva a la felicidad. ¿Y por qué puedo decir eso con tanta seguridad? Bueno, busque conmigo ahí 1 Juan 2:17. 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí se muestra por qué inevitablemente las metas egocéntricas, materialistas, temporales de este sistema de cosas van a llegar a la disolución, porque este mundo, con todas sus características, pronto va a dejar de existir. ¿Qué pérdida de tiempo sería si siguiéramos otras metas que no tienen futuro? Eso nos lleva a nuestra segunda pregunta: ¿qué hay que hacer para llegar a la vida eterna? En pocas palabras, tenemos que hacernos seguidores de Cristo, vale decir, cristianos verdaderos, y bautizarnos como siervos de Dios. Ahora, estas cosas son puro trámite. ¿Tengo que hacer todas estas cosas para alcanzar la vida eterna? Bueno, tenemos un fundamento. Lea conmigo, por favor, Mateos 22:37-38. Habla Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús señaló que el fundamento, lo más importante, es un amor por Dios tan profundo que está por encima por todo lo demás, y con esta clase de amor, el hacernos discípulos de Jesús y bautizarnos viene en forma natural. Pero para llegar a ese punto, para desarrollar ese amor tan grande, debemos seguir 5 pasos. Para desarrollar un amor por Dios tan grande son 5 pasos, e igual 5 pasos para el bautismo. Quiero que vea el primer paso en Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces Jesús menciona que el primer paso hacia la vida eterna es conocer bien a Dios y a Jesucristo, porque no podemos amar a una persona que no conocemos. Así que este proceso empieza acercándonos a Dios mediante conocerlo, y esto no es demasiado difícil, porque tenemos la Biblia en muchos formatos y tenemos reuniones cristianas semanales que nos ayudan a apreciar lo que aprendemos en la Biblia, y también tenemos maestros bien preparados que nos pueden ayudar. Un segundo paso lo encontramos en Hebreos 11:6.
Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Cuál es el segundo paso entonces? Hay que desarrollar fe. Claro está, cuando conocemos bien a Dios, empezamos a desarrollar fe, confianza en Dios, y cuando esa confianza llega a un punto que estamos seguros que Dios nos respaldará y obedecemos su mandato y sus normas, entonces podemos decir que hemos desarrollado fe, fe verdadera en Dios, confianza absoluta en nuestro Dios. ¿Y cuál sería un tercer paso? Lea conmigo Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Cuál sería el tercer paso entonces? Arrepentirnos. ¿Y qué significa eso? Bueno, si nos damos cuenta que estamos andando, caminando por una senda equivocada, es probable que vamos a dispersar. Vamos a lamentar que hemos estado en el camino equivocado y vamos a desear cambiar de camino. De la misma forma, a esta altura nos damos cuenta que no hemos caminado y viviendo de acuerdo a las normas santas de Dios. Entonces nos arrepentimos, sentimos un profundo pesar que hemos andado caminando y viviendo no de la manera que Dios quiere que vivamos. Entonces nos arrepentimos y deseamos cambiarnos de camino. ¿Y qué sería eso naturalmente como un cuarto paso? Ahí mismo lo menciona en el versículo 19, dice, convertidos. Claro está, si estamos caminando, nos arrepentimos de haber tomado ese camino, ¿qué es lo que quisiéramos? Que demos la media vuelta, que nos volvamos y que empecemos por la nueva senda. Entonces, es que nosotros ahora empecemos a cambiar de rumbo en nuestra vida, hacemos esos cambios, empezamos a sintonizar, a armonizar nuestra vida con la naturaleza espiritual, con las normas divinas y los principios de Dios, entonces ya empezamos a caminar en la dirección apropiada, y para esa altura en nuestro progreso espiritual tenemos mucho, pero mucho apoyo y mucha ayuda de los miembros de la iglesia y de Dios mismo. Ahora, ¿qué seguiría entonces como un quinto paso? Leamos Mateo 16, 24, 25. Mateo 16, 24 y 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, hacerse cristiano de verdad, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa eso de negarse a sí mismo? Bueno, significa que nosotros antes vivíamos para lo que nosotros queríamos, o sea, hacíamos lo que queríamos y vivíamos en armonía con nuestros deseos y nuestros objetivos personales, pero ahora de negarnos a nosotros mismos significa que ya no nos dedicamos a nuestros deseos, nos dedicamos a Dios para hacer su voluntad. Entonces, dedicarnos a Dios para hacer su voluntad es el quinto paso necesario para llegar al bautismo. ¿Y por qué? Porque el bautismo es un símbolo, una declaración pública que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y hemos aceptado hacer su voluntad. Estamos llegando a ser propiedad de Dios y un comienzo oficial a nuestra caminata hacia la vida eterna. Quiero que busque conmigo Marcos 16, 16. Marcos 16, 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Notamos el mandato de Jesús, menciona el que crea y sea bautizado. No basta solo creer, es necesario bautizarse. Entonces, nos dice que esa decisión es personal, ¿verdad? Y si nosotros decimos que hemos sido bautizados cuando éramos bebés, es una decisión que no ha sido personal porque no la hicimos conscientemente. La tercera pregunta era, si usted podrá alcanzar la vida eterna. Se puede. Piense en su situación. ¿Es usted una persona que sabe lo que ha escuchado, es la verdad, pero que todavía no ha llegado al punto de bautizarse? Fíjese una pregunta que se planteó un hombre de fe de la antigüedad. Busque conmigo Hechos 8 del 35 al 36. Aquí encontramos al cristiano Felipe predicando a un eunuco. Dice así, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron al lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué buena pregunta, porque este hombre había estado esforzándose por servir a Dios y ahora había aprendido que había de hacerlo mediante Jesucristo, lo que incluía bautizarse para obedecer el mandato de Jesús. Entonces él se dio cuenta que los beneficios de servir a Dios venían con el bautismo en adelante, los verdaderos beneficios, y no quiso perder tiempo. Entonces, amigos y hermanos, usted podrá
podría hacerse esa misma pregunta. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque Jesús indicó que habrían algunas personas que querían alcanzar la vida eterna, pero que no la alcanzarían. ¿Y por qué? Porque no estarían dispuestos a asumir la responsabilidad o a hacer un esfuerzo vigoroso. Quizás lo encontrarían muy difícil o temerían no poder cumplir, así que se retendrían de tomar el paso del bautismo. Pero eso sería muy trágico. ¿Por qué? Mire conmigo Deuteronomios 30, el 11 y el 14. Deuteronomios 30, 11 y 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos de ti. El 14. Pues muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces Dios dice, lo que yo pido, lo pueden hacer. Entonces es cierto de usted esto, que la palabra de Dios está en su corazón y que lo has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador. ¿Qué falta entonces al final de 14 para que la cumplas? No es demasiado difícil. Millones de personas lo están haciendo y están dispuestos a apoyarle a usted también. O sientes que tienes obstáculos para llegar al bautismo, tal vez me dirás, tengo tantos pecados, tomé tantas malas decisiones en mi vida, que me equivoqué tanto que no creo poderlo cambiar, o que Dios mismo dedique su tiempo a cambiarme o incluso a perdonarme. Mire qué respondió Jesús en Lucas, vamos a leer del Lucas 7, 41 a 43, luego leemos el 47. Dice: un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondió Simón, fariseo. Pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Notamos que al que se le perdona más, más amará a Dios. Entonces alégrense que la vida eterna está cerca de usted según la decisión que tomen el día de hoy. O usted también puede superar cualquier obstáculo. Usted puede superar cualquier obstáculo porque Dios está aquí para ayudarle y podemos estar seguros que nadie quedará desilusionado que hizo el esfuerzo para llegar a la vida que realmente es vida. O tal vez me dirá, yo ya soy bautizado hace muchos años, ya acepté a Jesús, pero yo quiero hacer una ilustración. Supongamos, hermanos, que yo voy en mi carro y voy a 120 kilómetros por hora. Y ahí es permitido 80 kilómetros por hora. Viene el policía, me marca con la pistola de velocidad y me detiene, ¿verdad? Lógico, porque voy exageradamente a la velocidad. Entonces, ¿qué hace el policía? Me detiene, me pide mis documentos y cuando me pide los documentos me dice su licencia. Y si la comienzo a buscar yo, no la hallo, le digo, fíjate que no ando. Me pide la tarjeta de circulación. Entonces vengo yo, la comienzo a buscar en la guantera, en todos lados, le digo, tampoco la ando, le digo yo. Pero se puede su número de duda y me dice, policía. Sí, le digo yo, y se lo comienzo a dar, y se va a su computadora, me investiga, a ver si tengo algún acto delincuencial anteriormente en mi vida, ve que soy una persona honrada, y vengo yo y le pido disculpas. Mire, venía tan preciso que no me di cuenta que no traía mis documentos. Viene el policía, se compadece de mí, y dice, mire, ya lo investigué, sé que es una persona, un ciudadano correcto, así que esta vez lo va a perdonar y se va a irme. Le pregunto, ¿hizo correcto el policía ahí? En verdad no hizo correcto, porque él era policía y tenía que juzgar, tenía que cumplir la ley, pero él me perdonó. Ahora, viene el siguiente día y ahora yo voy a 140 kilómetros por hora. Voy volado ahí, ¿verdad? El mismo policía me para y me detiene y me queda viendo. ¿No fue usted que para ayer? Me dice. Sí, le digo yo. ¿Y no aprendió nada de ayer? Sí, le digo yo, que usted perdona. Entonces, ¿qué piensa que va a hacer el policía? Me va a aplicar la multa de hoy y la de ayer, porque no estoy cumpliendo la ley. Asimismo, hermanos, aquel hermano que se ha bautizado y no ha vivido según las normas de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Dios le va a aplicar la ley, porque no está cumpliendo el pacto que hizo Dios con uno, ¿verdad? Quiero que hagamos un repaso de las 3 preguntas. ¿Por qué luchar por la vida eterna? Porque es la mejor vida ahora y el resultado va a ser eterno y maravilloso. ¿Qué hay que hacer para llegar a la vida eterna? Vimos que sobre todo debemos llegar a amar a Dios, hacernos seguidores de Cristo y bautizarnos. Después debemos caminar el camino que Dios nos señala.
3, ¿usted puede alcanzar la vida eterna? ¿Usted puede alcanzar la vida eterna? Ahí vimos que todos podemos. Sí, usted puede hacerlo. Tiene la ayuda de Dios y la ayuda de los otros siervos de Dios. Eso sí, el tiempo se acaba. Ahora es el momento de ponerle esfuerzo, porque Jesús dio una advertencia. Mira aquí Mateo 24, 36 al 39. Mateo 24, 36 al 39 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, las personas estaban viviendo sus vidas. Si alguien observando a Noé pensó en algún momento, yo me voy a meter en el arca por si acaso, les digo, no alcanzó a hacerlo, porque en el momento que empezó a llover, pronto y de repente empezó a llover fuerte y la puerta ya estaba cerrada. Así, pronto y de repente va a empezar la gran tribulación que va a llevar a que todas las metas y objetivos de este mundo pasen a ser historia, pero seguirán con vida y pasarán a la vida eterna los que han estado haciendo la voluntad de Dios. Pero también hay que tomar en cuenta que la hora de nuestra muerte no la sabemos. La pregunta sería, ¿estás preparado si mueres hoy? ¿O tendrías la vida eterna? ¿O no tienes nada asegurado? Hay que respondernos sinceramente en nuestro corazón. ¿Recuerdan esa hermosa casa que le hablé de la televisión? Estará ocupada por aquella persona que puso en primer lugar a Dios, y estará rodeado de todos aquellos seres queridos que pusieron en primer lugar a Dios. Y si quiere un yate lo puede construir, porque tiene toda la eternidad para hacerlo, y se vivirá en perfección y en felicidad, y todo aquí, lo que alcancemos a estar allá, dirán triunfante: esto sí que es vida. Esta noche, hermanos, aprendimos que el bautismo es indispensable para la salvación. Quiero hacer una ilustración del bautismo. Cuando yo fui bautizado, el pastor dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo, a sumergirme a la pila bautismal, antes de descender y ser sepultado en el agua, yo respiré. Así como cuando Jesús vino al mundo, respiró. Me sepultó en el agua el pastor, así como dejé de respirar, así como Jesús dejó de respirar cuando fue sepultado en muerte. Salí de las aguas, volví a respirar. Así como Jesús respiró a resucitar. En un pequeño procedimiento estamos cumpliendo lo que Jesús hizo. Y cuando Dios Padre mira que hacemos eso, dice: ahora sí, sos miembro de mi familia. Pero quiero que lo usemos de esta manera también. Supongamos que yo voy solo hasta Dios Padre y le digo: aquí vengo, soy tu hijo. ¿Cuál hijo? Dirá: hijo de la ira, con rayo y pulverizado ahí mismo, ¿verdad? Porque no llevo representante. Pero ahora, cuando Jesús mira que yo me bautizo, van del Padre y le dice: Padre, tengo un nuevo hermano. Y le dice el padre: ¿y quién es tu hermano? Le dice: Ángel Sandoval es tu hermano, es mi hermano. Le dice: ¿él es tu hermano? Le dice el padre: bueno, si es hermano tuyo, es hijo mío también. Y de esta manera nos incorporamos a la familia de Dios. Ahora, hermanos, pregunto: ¿quién aquí de los que no están bautizados estarían dispuestos a asumir esa responsabilidad, ese compromiso con Dios y bautizarse? Póngase de pie aquel que quisiera en esta semana bautizarse. Si alguien está llamado de corazón. Bueno, entonces llamo la otra pregunta: ¿quiénes de los hermanos bautizados quieren reconciliarse con Dios? Se pueden poner de pie y oremos. Amén. ¿Sí? El hermano aquí, David, nos va a ayudar con la oración. Los amigos que están con nosotros, si se pueden poner en pie, también queremos orar también por ustedes. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, y no dudamos, Señor, que también has estado con nosotros en este lugar. Hoy nos aferramos a tu promesa que dice: donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú con ellos. Padre del cielo, queremos poner en tus manos a cada uno de los amigos que tomaron a bien estar con nosotros en este lugar y escuchar, oh Dios, tu palabra. Ahora también nos aferramos a la promesa que dice que tu palabra nunca regresa vacía. Toca, oh Dios, nuestros corazones. Que en la paz y la quietud de la noche, oh Dios, tu Espíritu Santo siga trabajando en aquellos que hemos escuchado tu palabra. Y permite
Permite, oh Dios, que un día no muy lejano, antes de que pase algo extraordinario en nuestras vidas, nosotros tomemos la decisión de tomarnos de la mano de Dios y ahora tú seas el que tome nuestras vidas para presentarnos delante de tu presencia. Queremos poner en tus manos aquellos que ya hace muchos años o hace un poco tiempo hicimos también nuestra decisión de pasar por las aguas bautismales. Por favor, oh Dios, sosténnos con tu brazo poderoso. Manténnos sobre la roca firme que se llama Cristo Jesús. Permite, buen Dios y Padre, de que al finalizar esta semana, como tú lo sabes hacer, los milagros que has de hacer en la vida de los que han escuchado tu palabra sean hechos para honra y gloria tuya. Ahora llévanos en paz a nuestros hogares y trabaja, oh Dios, en ese momento de quietud. Danos un descanso reparador. Aquellos, oh Dios, que quizás sufren una enfermedad, aún en medio de la enfermedad puedan sentir la paz y la tranquilidad que da Cristo Jesús en la vida del ser humano. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, buen Dios.